nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, acabamos de escuchar el Santo Evangelio, capítulo 7 de San Lucas. Dice que llevaban un difunto, un joven, hijo único de una madre viuda, iban a sepultarlo, y mucha gente acompañaba a este pobre viuda. En nuestro Señor pasaba por ahí también con sus apóstoles, se acercó y dijo: no llores. Y los que cargaban el féretro se detuvieron. Y nuestro Señor dice: joven, te lo digo, levántate. Y el joven se despierta, resucita, y nuestro Señor lo entrega a su muerte. Hoy quiero hablarles unas palabras acerca de la sepultura cristiana y de la cremación. Por desgracia, esto de la cremación, que es una costumbre pagana, resucitada en el siglo XIX por ateos y masones anticristianos, hoy penetró en muchos lugares en la Iglesia Católica y se hizo como si fuera normal. Veamos un poco, de una manera resumida, la historia de la cremación y cómo penetró en la Iglesia Católica. Y bien, la cremación es de origen pagano. No es ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, bien, la gente era sepultada como en el Nuevo Testamento. Quemar los cuerpos era un ultraje que se infligía a los grandes culpables. Solamente grandes criminales eran cremados, nada más. Todos los demás estaban sepultados. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo y todos los santos fueron sepultados con honor y piedad. Y Cristo fue sepultado y resucitó. También nosotros, Dios mediante, un día, y bien, vamos a resucitar. El derecho de la Iglesia hasta el año 1983 decía, en el canon 1205, el antiguo derecho canónico: se han de sepultar los cadáveres de los fieles en un cementerio que esté bendito. Sepultar el cadáver de un fiel significa confiarlo a un dormitorio. De hecho, cementerio viene del latín, del griego vía latín, significa dormitorio. Se han de sepultar los cadáveres de los fieles en un cementerio bendito, Y San Pablo dice: no queremos que estéis en la ignorancia acerca de los que duermen, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también creemos que Dios llevará con Jesús a los que durmieron con él. Los muertos en Cristo resucitarán primeros. Primera Tesalonicenses 4, 13 a 17. Entonces, para los cristianos, bien, la sepultura es como de ser dormido, esperando la resurrección. Cuando una persona muere, el alma inmortal se separa del cuerpo, pasa el juicio de Dios, se salva o se condena, y el cuerpo se confía a la tierra hasta la resurrección. El arcángel San Rafael alaba a Tobías en haber sepultado a los difuntos. El rey pagano, perseguidor de los hebreos, bien prohibía la sepultura, y bien Tobías, haciendo grande obra de caridad, sepultaba a los difuntos. Y esto lo vemos en Tobías 12:12. Y el arcángel Rafael lo alaba de haber sepultado en él a los difuntos. Y en el libro de los Macabeos se dice que los muertos resucitarán y que los que duermen en la piedad se les reserva una magnífica recompensa. Segunda Macabeos 12:45. De hecho, ahí habla también del purgatorio. Las oraciones, el rito de la sepultura católica significan y confirman la fe en la resurrección. Según Santo Agustín, sepultar el cuerpo del que ha de resucitar y permanecer en la eternidad es un testimonio de nuestra fe católica. Al contrario, cremar para muchos, sin darse cuenta, sin saberlo, es seguir y practicar una costumbre materialista de origen pagana que lucha contra la creencia en la inmortalidad del alma y en la resurrección de los difuntos.
Practicar o favorecer la cremación es colaborar con los ateos, los masones, los anticristianos, los comunistas, los anticristianos, los que no tienen fe, los que piensan que el hombre, que es todo materia, muere, se acabó como un animal. Entonces, cremar o practicar o favorecer la cremación es colaborar, sin quererlo para muchos seguramente, es colaborar con los ateos, comunistas, masones, anticristianos y materialistas. O al menos es adoptar sus costumbres. Santo Tomás de Aquino dice que la sepultura espiritualmente sirve para los vivos. Nos hace pensar en nuestra propia muerte, juicio. Y por cuanto con ella se afirma la fe en la resurrección, también la sepultura aprovecha también a los muertos, porque quienes ven sus sepulcros se acuerdan de ellos y rezan por ellos. Cuando pasamos delante del cementerio, hacemos una oración, rezamos del Señor del descanso eterno. Entonces, esto es algo importante. Pero cuando creman y ponen una pequeña cosita ahí, y no sé, o lo echan sobre la tierra o en el mar, nadie piensa en ellos, nadie reza por ellos. Salvo tremenda peste. Esto es una excepción muy excepcional. Salvo una tremenda peste, la Iglesia siempre prohibió, bajo pena grave, la cremación. En una peste, por ejemplo, no sé, Dios no quiera, hay cada día 2.000, 3.000 muertos en una peste, no se crema, ok, ahí no hay problema. Y para Dios no hay ningún problema para resucitar un cremado también. Pero esto es excepcional. La tradición católica genuina fue resumida en el canon 1203 del párrafo 1 del antiguo derecho canónico hasta el año 83. Dice: los cuerpos de los fieles difuntos han de sepultarse, reprobada la cremación. Los cuerpos de difuntos cristianos deben ser sepultados, reprobada la cremación. Esa es la regla y la tradición católica de todos los siglos. La Iglesia, para disuadir a los católicos de escuchar la propaganda anticristiana, mandaba esto: si alguno mandare en cualquier forma que su cuerpo sea cremado, es lícito cumplir su voluntad. Y si hubiera declarado en algún contrato, testamento u otro acto cualquiera, téngase por no expresada. Eso decía el canon 1203, párrafo 2 del derecho canónico vigente hasta el año 83 del siglo pasado. Aun cuando no se lleve a cabo la cremación, si el que pedía la cremación muriere sin retractarla, de algún modo quedaba privado de la sepultura católica y de las oraciones de la Iglesia. He aquí la lista de los que la Iglesia juzgaba indignos de la sepultura cristiana. Están privados de la sepultura eclesiástica a no ser que antes de la muerte hubieran dado alguna señal de arrepentimiento. Entonces están prohibidos de recibir la sepultura cristiana los notorios apóstatas de la fe cristiana, o los notorios afiliados a la secta herética o cismática o la secta masónica u otras sociedades del mismo género. Los excomulgados o entredichos después de la sentencia condenatoria o declaratoria, los que se han suicidado deliberadamente, los que han muerto en duelo de una herida de él recibida, y los que hubieran mandado cremar su cuerpo, y otros pecadores públicos y manifiestos, concubinato, adulterio, etc., están privados de la sepultura eclesiástica. Entonces, los que pedían cremar su cuerpo, bien, al menos que se arrepienten antes de morir, bien, están privados de la sepultura cristiana. Como se ve, la tradición de la Iglesia no solamente no tiene ninguna simpatía hacia todo lo que se aparta de la fe y disminuye, sino que la condena. Por tanto, permitir o propagar la cremación como algo conforme al espíritu de la Iglesia católica es un engaño o una necedad o una ignorancia. Queridos hermanos, históricamente hablando,
La cremación es pagana, resucitada por los materialistas ateos y los masones. Ahí tenemos pruebas históricas que lo dicen. Unos pueblos paganos han practicado y practican todavía la cremación, budistas por ejemplo. En los países cristianos, los que empezaron a practicar la cremación fueron los miembros de unas sectas anticristianas a partir del siglo XIX. ¿Por qué querían introducir tal costumbre que ofende profundamente la fe católica y el sentido de humanidad hacia su semejante? ¿Sería azar o una arma de lucha más contra el catolicismo? Desde sus orígenes, la cremación fue practicada para significar la negación del dogma de la resurrección de los difuntos o de la inmortalidad del alma, o manifestar un ánimo sectario u odio contra la Iglesia. Ese es el origen de la cremación. Negación del dogma de la inmortalidad del alma y de la resurrección u odio contra la Iglesia. Y bien, el padre Naz, un gran autor especialista del derecho de la Iglesia, el padre Naz, N-A-Z, en su Tratado de Derecho Canónico, escribe: los orígenes masónicos de la propaganda en favor de la cremación son ciertos. Monseñor Cholet cita el texto siguiente de una carta circular masónica a los afiliados: los framasones deberían utilizar todos los medios para difundir el uso de la cremación. Los masones deberían usar todos los medios para difundir el uso de la cremación. La Iglesia, dice el texto masónico, prohibiendo la cremación de los cuerpos, afirma sus derechos sobre los vivos y los muertos, sobre las conciencias y los cuerpos, y trata de conservar en la sociedad las antiguas creencias, burlándose de lo católico. La Iglesia conserva las antiguas creencias supuestamente hoy disipadas a la luz de la ciencia o disqueciencia acerca del alma espiritual y de la vida futura. Esto es una arma de guerra contra la fe, la inmortalidad del alma y la resurrección. Si el alma no es inmortal, entonces uno es un animal, muere, se acabó. Entonces, como decían los ateos, disfrutemos de la vida y no hay ningún freno. Así. Entonces aquí dice, los masones deberían utilizar todos los medios para difundir el uso de la cremación, para desbaratar la fe en la resurrección inmortal del alma. El texto es muy claro: los masones deben hacer todo lo posible para propagar el uso de la cremación entre los católicos. La cremación para ellos es un medio de lucha contra la Iglesia, la fe y la resurrección, y la inmortalidad del alma y la vida eterna. La meta de la cremación es sustituir el simbolismo espiritualista cristiano de la inhumación, de la sepultura, por el simbolismo materialista de la cremación. ¿Y qué dijo la Iglesia? ¿Qué dijo el magisterio? ¿Qué dijeron los papas? ¿Qué dijo la Santa Sede acerca de esto, de la cremación? En el decreto del Santo Oficio, hoy Congregación de la Doctrina de la Fe, del 19 de mayo de 1886, aprobado por el Papa León XIII, se prohíbe a un católico dar su nombre a las sociedades cuyo fin es promover la práctica de cremar los cadáveres. Y si se trata de una asociación filial de la secta masónica, se incurre en la pena de excomunión dadas contra ellos. El mismo decreto declara ilícito disponer que el propio cadáver o de otro sea cremado. Es ilícito disponer que el propio cuerpo o cuerpo ajeno sea cremado. Los que tienen el Denzinger, el magisterio de la Iglesia de Herder 1963, es número 1864. El nuevo Denzinger, un hermano, es 3188. La instrucción del Santo Oficio del 19 de junio de 1926, en el tiempo del Papa Pío XI, hablando de la cremación, dice, ¿qué dice? Dice que la cremación es una costumbre bárbara, pagana,
claramente repugnante no solo al sentido de la piedad cristiana hacia los cuerpos de los difuntos, sino también a la naturaleza humana, a la que constante disciplina de la Iglesia desde sus primeros inicios. Entonces es repugnante. De hecho, un doctor miró por una ventanita que pasaba cuando cremaban el cuerpo, no sé, centenares de grados de calentura, y viene el cadáver, dice, las piernas brincaban así, brincaban como torturado. Pobre gente. Hay que advertir a los cristianos que en realidad la cremación de los cadáveres es alabada y propagada por los enemigos del hombre cristiano, con la intención de que, alejados los ánimos de la meditación de la muerte y de la esperanza de la resurrección de los cuerpos, se prepare el camino al materialismo. Es una arma de lucha, una arma de guerra contra la fe en la resurrección y a la moral cristiana. Aunque pues la cremación de los cadáveres, no siendo absolutamente mala en ciertas circunstancias extraordinarias, de una peste tremenda, por ejemplo, por una cierta y grave motivación del bien público, puede ser permitida, y de hecho lo es en caso de una peste, como dije hace rato. Sin embargo, no es menos evidente que su práctica común y en cierto modo sistemática, igual que la propaganda en su favor, constituyen otros actos impíos y escandalosos, y por eso gravemente ilícitos. Entonces, el hecho de practicarla de manera común, sistemática y hacer una grande propaganda en favor de, bien dice, considera actos impíos contra la piedad y escandalosos y por eso gravemente ilícitos. Entonces, es el Vaticano mismo quien afirma que el origen de la cremación es anticatólico. La cremación de los cadáveres es alabada y propagada por los enemigos del nombre cristiano, con la intención de que, alejados los ánimos de la imitación de la muerte y esperanza de la resurrección, se prepare el cuerpo al materialismo, al ateísmo. Esto está en Magisterio de la Iglesia de Enzigern Hermann 3680. Entonces es el Vaticano mismo que dice que el origen de la cremación es anticristiano. Y el padre Antonio Royo Marín, gran teólogo del siglo XX, dice, precisamente la práctica de la cremación de los cadáveres ha tenido siempre sus mejores propagandistas y secuaces entre los masones y demás enemigos de la Iglesia, que intentan con ella borrar de la conciencia de los hombres la esperanza dulcísima de la resurrección. Ahora, ¿qué pasa hoy? Hoy se escucha a los que venden contratos de sepultura, no se preocupen, la Iglesia lo permite, es legal, permitido, no hay problema. Y esa vez es más barato cremar que sepultar, dicen. Y veamos qué pasó. Con la penetración de las ideas liberales y masónicas en la cabeza de unos sacerdotes, esa práctica materialista fue tolerada en la Iglesia mediante una instrucción del Santo Oficio del 5 de julio de 1963. Entonces ya empieza a entrar un poquito. En el párrafo 1 y 4 de dicha instrucción se reafirma la doctrina tradicional. En el párrafo 2 y 3 se tolera lo que los anticatólicos querían desde 2 siglos. Se tolera, pero con matices. En el párrafo 1 se dice: hay que procurar absolutamente que sea fielmente mantenida la costumbre de enterrar los cadáveres de los difuntos. Entonces aquí afirma lo que es católico. Hay que procurar absolutamente que sea fielmente mantenida la costumbre de enterrar los cadáveres de los difuntos. Por ello los ordinarios, los obispos, con oportunas instrucciones y administraciones, procurarán que el pueblo cristiano no practique la incineración o cremación y no abandone el uso de la inhumación o sepultura, salvo en caso de necesidad. ¿Y cuál es este caso de necesidad? No lo dice. Y esto, caso de necesidad, como dijimos, de una peste tremenda, bien se hizo una regla en muchos lugares. Hasta iglesias tienen sus nichos, venden sus nichos, hacen un negocio con las cenizas de los pobres difuntos.
Entonces aquí dice, hay que hacer todo para mantener la sepultura, rechazar la cremación, salvo en caso de necesidad. Y ahora esa necesidad se hizo una regla, la iglesia lo permite. Eso es lo que dijo. En los párrafos 2 y 3 se anulan las leyes que prohibían la cremación y negaban la sepultura eclesiástica a los que lo habían pedido. Sin embargo, en el párrafo 4 de la instrucción se insiste, para no debilitar la adhesión del pueblo cristiano a la tradición eclesiástica y para mostrar la aversión de la iglesia a la cremación, los ritos de la sepultura eclesiástica y los subsiguientes sufragios no se celebrarán nunca en el lugar donde se haga la cremación, ni tan solo acompañando simplemente el traslado del cadáver. Esto lo dice en el Magisterio de la Iglesia, Denzinger und Hermann, número 4400. Entonces, queridos hermanos, ustedes de un lado dicen no, de un lado dicen sí. Y esto es hace 50, 60 años o más estamos viviendo, y por eso andamos como andamos. Los autores liberales de la instrucción introducen en el pueblo cristiano la costumbre condenada siempre por la Iglesia, y al mismo tiempo piden que se procure absolutamente que sea fielmente mantenida la costumbre católica. Eso es una pura ilusión o un engaño. Hoy la gente sabe solamente que la Iglesia permite la cremación supuestamente, pero no dicen salvo en casos de necesidad. Los fieles piden como si fuera permitida de una manera normal, sin saber nada de su origen y del caso de necesidad. Además, hay sacerdotes de templos interesados, como dije, que venden los nichos para las cenizas. Hay unos muy pocos directores, hay unos muy católicos directores de hornos crematorios que repiten a la gente, la Iglesia la permite. No tanto, no así, pero lo que los papas habían condenado como costumbre anticatólica en la primera etapa fue tolerada en caso de necesidad en 1963, y el nuevo derecho canónico de 1983 legaliza la costumbre materialista diciendo: la Iglesia aconseja vivamente que conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos. Eso es la ley actual. La Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos. Sin embargo, no prohíbe la cremación a no ser que sea elegida por razones contrarias a la doctrina católica. Los autores del texto deberían saber que la cremación fue propagada por razones contrarias a la fe católica. Entonces, si los masones, los comunistas, los ateos, para destruir la fe propagaban la cremación, pero de ahí viene la idea, ¿por qué permitirla? La solución para conservar la costumbre católica y mostrar la aversión de la Iglesia hacia la cremación es prohibirla como lo hicieron los papas por ser de origen pagano, bárbaro, anticatólico, masónico, destructora de todo el simbolismo cristiano de la sepultura. En Italia, por ejemplo, escribe el filósofo y teólogo Amerio Romano, en su maravilloso libro llamado Iota Unum, Estudios sobre las transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX, dice Amerio Romano: en ciudades donde existe un horno crematorio, el número de las incineraciones ha superado rápidamente al de las inhumaciones. La pérdida de la originalidad de la Iglesia, incluso en casos de tradición inmemorial y alto sentido religioso, forma parte de este fenómeno general de acomodación al mundo, de coloración de lo sagrado, invasivo utilitarismo, eclipse del primordial destino ultramundano del hombre. En conclusión, queridos hermanos, los verdaderos católicos seguirán siempre la tradición apostólica, pidiendo la sepultura de su cuerpo para imitar a nuestro Señor Jesucristo y a los santos de todos los siglos. En resumen, sepultar es cristiano, es católico, es bíblico; cremar es masónico, ateo, pagano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.